Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Pues bien, si en el vídeo anterior teníamos una lista de libros que quería leer en el mes de noviembre, hoy vengo ya a cerrar definitivamente el mes de octubre para hablaros de todas esas lecturas que sí que hice en el mes anterior. En el vídeo anterior ya comentaba que en mi cabeza el mes a nivel lector había sido como peor, ¿no? Mi sensación, mi percepción y mi recuerdo del mes es que no había leído demasiado, ¿no? Y no sé, quizás tiene que ver eso, que ha sido un mes un poco complejo, un poco más difícil, y claro, era como que no estaba percibiendo todos los avances que sí que hice al final a nivel lector. Ha sido como que me costaba un poco más y estaba un poco desconcentrada, ¿no? Entonces no he sido tan consciente de todo lo que he leído, aunque ha habido muchas cosas que sí que disfrutar a lo mejor no es la palabra, pero que sí que me han gustado, ¿no? Así que pues voy a dejar de enrollarme y voy a comenzar a hablar de estos libros. Pero antes, ya sabéis, este momento spam, así es que os vengo a recordar que si queréis apoyar al canal, si queréis que pues continuemos creciendo en esta gran familia y que pues eso, que tenga un poquito más de visibilidad, no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, que bueno, pues apretéis la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido este vídeo, que espero que os guste, y que os dejo además mis redes sociales por aquí debajo por si queréis echarles un vistacillo. Pues eso, me tenéis en múltiples plataformas y redes sociales. Y por supuesto, por último, y que no se me olvide, dejadme comentarios aquí abajo con lo que queráis, con los libros que hayáis leído en el mes de octubre, con cuáles han sido vuestras mejores lecturas, con cómo va este año lector ya que estamos viendo en el final, si que pensáis que vais a cumplir objetivos, no sé, podemos charlar de lo que queráis y así pues damos un poquito más de visibilidad y de movimiento al canal. Y ahora sí, ya comenzamos con lo que han sido mis lecturas del mes de octubre. Durante este mes he participado en varias lecturas conjuntas, así que bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia que he retomado con muchas ganas. Voy a comenzar con una de las primeras lecturas que hice, que fue Sandial de Catriona Ward, en este caso publicado por Runas. Y bueno, ha sido una lectura. Catriona es una maestra, Catriona escribe muy bien, eso es indudable, y todas sus historias tienen un componente bueno, que navega entre lo sobrenatural y lo real, y tú no sabes muy bien cómo enfocar la historia, o más bien cómo la va a enfocar la autora. Pero dentro de los libros que he leído de la autora, que este es el tercero, y este es el que más me ha costado, pero no porque no esté bien escrito, no porque no esté bien hilada la historia, no porque no me estuviera pareciendo interesante, sino porque trata temas que para mí son bastante sensibles, trata temas difíciles y además casi que traspasa determinadas líneas rojas en las que yo lo paso verdaderamente mal, ¿no? No es que sean temas que estén maltratados o que no estén siendo, pues no esté dándoles la importancia que merecen, para nada. Hay libros que tratan estos temas, en concreto uno de ellos, que lo tratan de manera demasiado superficial o demasiado poco real, y a mí me hacen daño. Ya no solo por el tema que tratan, sino por lo frívolo ¿no? La frivolidad con la que lo tratan. Y aquí no, aquí se le da la importancia que tiene, te muestra situaciones muy, muy incómodas, y ya no solo incómodas, muy dolorosas, y lo trata pues como es, ¿no? Y vas viendo un poco la evolución de los personajes y ese círculo vicioso en el que se van metiendo. No quiero decir mucho sobre lo que trata la historia, porque especialmente, bueno, en ninguna historia, pero especialmente en los libros de Catriona, lo mejor es entrar sin saber por dónde te va a llegar la historia, ¿no? Porque al final es lo que va a determinar no sé, si tu percepción se decanta más hacia lo sobrenatural o hacia lo real o hacia, ¿no? Entonces, lo mejor es no saber mucho sobre el tema, pero el tema central, ya digo, que es un tema que a mí me afecta especialmente, y además tiene un par de vertientes, y las dos son muy duras, y a mí me ha costado mucho trabajo ir asimilando lo que nos estaba contando.
Sí que tenemos aquí pues tratada una historia desde diferentes puntos de vista temporales, ¿no? Y además también diferentes personas. Hay capítulos contados desde una protagonista en su edad adulta y también en su edad un poco más adolescente y ya más de joven adulta, ¿no? Y luego por otro lado hay algunos capítulos tratados desde el punto de vista de otra niña, ¿no? Entonces, bueno, todo va conectando y va hilando la historia principal y va entretejiendo ese pasado para explicar de dónde viene la historia familiar, todo relacionado también con una granja familiar de nuevo y lo que pasaba en ella. Y bueno, la verdad que está muy bien hilado, la ambientación es terrorífica, porque, bueno, Sandial, que es la propia granja, es el nombre de esta granja, es casi un ente más, un personaje más. Parece que te atrapa, parece que te absorbe, parece que te convierte, ¿no? Una vez que llegas a ese lugar. Y bueno, pues eso va explicando un poco el pasado de ese lugar. Vas viendo cómo en el presente vuelven a él y por qué. Y vas viendo un poco, pues eso, la evolución de los personajes y cómo ha sido la vida de nuestra protagonista principal y contra qué ha tenido que luchar durante tanto tiempo, ¿no? Yo de verdad deseaba que todo el tiempo fuera algo sobrenatural para no tener que hacer frente a qué es lo que está ocurriendo. Así que bueno, pues simplemente decir que Catriona lo ha vuelto a hacer en el sentido de que es una lectura que provoca momentos de angustia, de desasosiego, de necesidad de mirar a otro lado, de parar, de respirar. Ha vuelto a conseguir atrapar y aterrorizar a partes iguales y con un estilo que sigue siendo totalmente absorbente. Bueno, muy recomendable Catriona, pero en revisad primero temas que traten por si sois especialmente sensibles a ellos. Otra lectura que hice y que nada tiene que ver con esta fue mucho más mamarracha y divertida, es Grupo de apoyo para Final Girls de Grady Hendrix, publicado por Minotauro. Y en este caso la lectura es pues eso, bastante diferente. Encontramos aquí un grupo de chicas, bueno, ya mujeres mayores, más edad adulta, que son Final Girls, ya sabéis, estas mujeres que sobreviven al final de hechos muy traumáticos, pues lo típico de las películas, estas slasher de terror, pues matanzas en, yo qué sé, en campamentos o yo no sé, cosas así, ¿no? Asesinatos múltiples y al final son las supervivientes y las que consiguen matar al asesino, ¿no? Bueno, pues hay un grupo de apoyo en el que hay varias de estas chicas, varias de estas adolescentes que ya son mujeres, ya han pasado muchos años desde sus historias y entre ellas pues van apoyándose, es como una terapia, ¿no? Y van pues a contar pues cómo es su vida, sus avances, tal, a sentirse acompañadas, ¿no? Y bueno, lo vemos todo desde el punto de vista de una de nuestras protagonistas. A ver, es una persona muy peculiar porque está llena de obsesiones, está llena de traumas, evidentemente, ¿no? Por lo que ocurrió, está constantemente navegando entre la locura y la cordura, ¿no? Navega y camina entre esa línea muy fina, pues eso, de una manera bastante peligrosa, y tú vas viendo totalmente todas esas obsesiones que ha ido adquiriendo para protegerse a sí misma, ¿no? Esa manera de observar cada detalle, de ir cambiando su recorrido cada vez que sale, que es muy poco, cada vez que sale de casa, ¿no? Totalmente obsesiva, totalmente, pues eso, inestable, ¿no? Y una persona pues con muchos miedos y muchas obsesiones. Entonces lo seguimos todo a través de sus ojos. Es muy curioso ver toda esa ansiedad y toda esa... Te lo transmite muy bien y tú vas viendo lo paranoica que está. Pero además es que el punto de partida es la muerte de una de estas mujeres, miembros de este grupo de apoyo, y cómo de ahí se desencadena pues una vorágine en la que parece ser que hay un imitador, alguien interesado en acabar con este grupo, en acabar con estas Final Girls, ¿no? Total, muy loca la historia. La relación entre ellas, es verdad que los personajes me han parecido menos potentes que en el anterior libro que leí del autor, que era Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, pero aún así me han gustado porque me han parecido cada uno muy diferentes, me han dado, pues eso, me ha mostrado un poco
las diferentes repercusiones y las diferentes maneras de vivir de personas que han podido verse expuestas a un trauma, ¿no? Y un poco pues eso, ese contraste entre las que están rehaciendo su vida, las que no y de qué manera, ¿no? Y luego además he disfrutado, la parte que más he disfrutado ha sido todo el mamarracheo relacionado con las historias, digamos, de estas supervivientes, ¿no? Un poco pues relacionadas a lo mejor a películas, ¿no? que todos conocemos y que son bastante famosas, es cultura popular ya, ¿no? Y además da la casualidad de que en este libro además pues nuestras protagonistas de este grupo de apoyo, pues de cada una de ellas también se hizo una película o una serie de películas, ¿no? Entonces es muy divertido como encontrar los paralelismos con esas películas que sí que son reales, ¿no? Me ha gustado bastante, me he reído mucho con algunas situaciones, pero sí que es verdad eso, que me ha faltado un poquito respecto al anterior. Me ha faltado el componente quizás sobrenatural que sí tenía el otro y era un mamarracheo constante. Pero bueno, en cualquier caso, este daba mal rollito porque era muy real, o sea, quiero decir, eran personas reales y cosas que podían estar pasando de verdad, ¿no? Quizás no me voy a encontrar un vampiro, ¿no? Pero sí me puedo encontrar un asesino en serie, ¿no? Pero aún así, eso, situaciones totalmente inverosímiles se van metiendo cada vez más no sé, en esa vorágine y cada vez la bola de nieve se hace más y más grande. Me ha gustado bastante, me he reído mucho. Leerlo en compañía es aún mejor porque eso, el salseíto y además las teorías, ¿no? Locas. Y luego además el componente en este caso de las películas que bueno, la señorita Amapola ha sido maravillosa porque ha sentado cátedra y nos ha hecho pues un análisis pormenorizado de todas estas películas slasher y ha sido pues eso, para el deleite de todas nosotras, las que hemos leído el libro pues en lectura conjunta y lo hemos disfrutado mucho. Yo creo que en general, así que una lectura muy guay y yo sigo recomendando también a este autor. Otra lectura conjunta de la que no voy a hablar mucho porque tenéis un vídeo en exclusiva en el especial que hice para Halloween fue Una casa sobre tus huesos de Marina Tenatena, publicado por Dimensiones Ocultas, y en este caso lo leí con Amarie, del canal de Amarie de Mladris, y ya digo, no me voy a enrollar mucho. Si queréis saber algo más de este libro, pues os invito a que veáis ese vídeo en particular. Solo voy a decir que sigue siendo Marina Tena, sigue siendo una reina de la narrativa de terror, ese terror que lo mismo navega un poco entre la ambigüedad de no saber si es algo real o algo sobrenatural, con personajes muy peculiares. Lo hace muy bien porque le da ese punto siniestro y macabro, lo justo, ¿no? Para crear personajes bastante particulares. Y lo mismo, la ambientación maravillosa y esa capacidad de manejar las palabras para describir lo terrible, lo feo, lo sórdido de una manera bella, llevando de una manera casi poética hacia un desenlace apoteósico. Y la última lectura conjunta que hice, que de hecho ha sido el último libro que he leído en este mes, pero bueno, así acababa con las lecturas conjuntas, ha sido una grandísima decepción y es La casa del hambre de Alexis Henderson y estaba publicado por Umbriel. Bueno, esta ha sido una lectura con Pilar, de Pilar Entre Libros, y a ver, ¿cómo lo explico? ¿Recordáis la lectura que hice el año pasado con Eva de lo último que me dijo? ¿Lo último que te dijo? Ese libro, que fue mi peor lectura, o sea, fue una lectura, malísima, pero que la disfruté porque me divertí muchísimo. Pues este es su equivalente en el 2023. Y es que, ¿qué libro más terrible? ¿Qué libro más...? No sé, lo hemos disfrutado mucho porque nos hemos reído y lo decíamos las dos, era en plan, ¿qué libro más malo? Pero, o sea, lo estamos pasando bien comentándolo, ¿no? Nos hemos reído un montón porque el libro no había por dónde pillarlo. O sea, empieza muy rápido. La idea aquí es que tenemos a una chica que parece ser que tiene una vida pues muy dura, en la que bueno, los padres fallecieron, solo vive con su hermano que bueno, es adicto a una droga que hay en este mundo en particular y claro, pues malvive siendo sirviente en una casa. Entonces de repente ve un anuncio de una casa del norte que pide
una criada de sangre. Bueno, podéis imaginaros el concepto criada de sangre a qué hace referencia, pero bueno, en cualquier caso, pues ella se postula para ir a esa casa, ¿no? Esta es la premisa un poco de partida, pero es que ocurre, primero, yo tuve como hubo algo en el estilo de la autora que a mí no me gustaba, no me convencía. Yo creo que quería escribir de una manera bonita y no le salía, ¿no? Como que no, me resultaba demasiado forzado, demasiado impostado ese estilo, ¿no? Por otro lado, hay momentos en los que, bueno, no te da contexto en absoluto de nada, tú sabes que la vida de ella es dura, porque te lo dice ella, pero ya está, porque es que además no le da tiempo a explicarte cómo es el mundo, porque un día ella está sirviendo en una casa, limpiando y tal, y al día siguiente se ha ido al otro sitio. O sea, no te da tiempo a que te crees ese contexto de cómo es el mundo, de cómo está dividido, de por qué el sur vive de una manera y el norte vive de otra, por qué existen esas criadas de sangre, un poco, no sé, es como, no te da ese contexto en ese momento y todo es como muy atropellado, ¿no? Todo empieza a ocurrir de una manera que no te lo crees porque es muy por la cara, ¿no? Luego se recrea mucho en otras cosas que no tienen sentido, ¿no? Como momentos en los que hemos llegado a la mitad del libro y todavía no estamos en el sitio en el que tenemos que estar para que se supone que se desarrolle esa trama de las criadas de sangre que en teoría era el punto central del libro, ¿no? Entonces, no está muy bien llevado el ritmo, no está bien escrito, no engancha, pero además eso, ocurren cosas pues porque la autora lo decide, porque la trama en ese momento me lo está pidiendo. Y luego además está repleto de clichés de las típicas novelas de vampiros góticas y oscuras, ¿no? Y utiliza todos los clichés para intentar hacer una ambientación opresiva y una ambientación oscura y además como que tira demasiado del cliché del vampiro como lascivo, como todo demasiado sensual, o quiere intentar hacerlo sensual y no resulta sensual, resulta una peli porno de vampiros sin sentido, ¿no? No lo sé, yo lo he visto demasiado forzado, muy al contrario de parecerme algo sensual. Los momentos de ese tipo me hacían querer leer en diagonal, me daban como vergüenza ajena por lo mal llevado que estaba. O sea, no he disfrutado la lectura porque no me ha parecido ni interesante, ni bien hilado, ni bien contado, ni nada de nada, pero sí que he disfrutado mucho, pues eso, esa sublectura, ese momento comentar, compilar y reírnos de todas las incoherencias, reírnos de, pues eso, lo mal llevada que está la historia al final, ¿no? Ahora os voy a hablar de dos relatos que eran los que yo quería leer este mes y que, por desgracia, me han decepcionado un poquito. Uno es El gato negro de Edgar Allan Poe y el otro es El monte de las ánimas de Becker. Si tengo que decantarme por uno de los dos, el que más me ha gustado ha sido el de Becker y El monte de las ánimas. Sí que es verdad que yo creo que he desconectado un poco de... Bueno, yo iba buscando relatos de terror y he desconectado un poco del terror porque es un tipo de terror que a lo mejor en aquel momento daba un poco más miedo y que traído a hoy en día y con la de cosas ya que leemos y vemos, estamos un poco insensibilizados, ¿no? Aún así, me parece que está muchísimo mejor ambientado o muchísimo mejor creada esa atmósfera, ¿no? Y además la historia, pues eso, con ese componente sobrenatural, al final sí que tienes momentos de uy, ¿qué está pasando? Aquí van a pasar mal las cosas. No voy a decir de qué va la historia porque al final, claro, resulta que es muy corto, son relatos y no sé si llegan 15, 20 páginas, una cosa así cada uno de ellos. En este caso, bueno, sí que tenemos la historia de por qué se llama el Monte de las Ánimas a esta zona. A ver, el Monte de las Ánimas, pues ya podéis imaginar, ¿no? Me parece que está muy bien escrito, eso sí, muy bien escrito y que desde luego sí que te ambienta mucho más, ¿no? Pero es que en El gato negro de Edgar Allan Poe yo iba buscando ambientación y sí, él ambienta, te da esa sensación de un poco de ansiedad y tal, pero el problema que tengo aquí es que de nuevo hay un tema que es sensible para mí y yo no lo he disfrutado porque parecía como que justificaba el comportamiento de su protagonista principal y se recreaba todo el tiempo en bueno, su relación con
los animales, ¿no? Por así decir. Y y lo he pasado mal. A ver, aquí tenemos como gran tema de fondo el cambio de actitud de nuestro personaje principal por una cosa en particular que no es nada sobrenatural, ¿no? Pero que debido a esta costumbre de este personaje, pues vemos cómo cambia su relación con el entorno. Ya digo, pues con los animales en particular y con quien está más cerca, ¿no? Entonces vamos viendo esa decadencia. Y es algo muy real y al final pues te genera un poco de angustia por decir, jolín, es que esto va abocado a lo que va, ¿no? Y va a pasar algo. Entonces esa es la angustia que da, ¿no? Pero a mí me ha resultado más desagradable que terrorífico. Así que por eso quizás me ha faltado algo y yo sigo diciendo que de los relatos de Poe que he leído hasta el momento, El corazón delator es el que más me ha gustado. Cambiando totalmente de tercio, también he leído este mes Pumpkinheads, bueno, es de Rainbow Rowell y está publicado en español, pero no me acuerdo cómo se llame. Os dejaré la cubierta por aquí para que lo veáis. Bueno, en este caso se trata de un cómic, trata sobre dos chicos, bueno, un chico y una chica, que trabajan en una granja de calabazas y tal, una de estas granjas en Estados Unidos, pues estas que hacen actividades temáticas tipo Halloween y estas cosas, ¿no? Desde septiembre, y todos los años lo compaginan con su etapa escolar, ¿no? Digamos, pero es el último año que están en el instituto, se van a marchar a la universidad, entonces es su último año trabajando en esta granja. Y vamos viendo un poco pues cómo van a vivir esta última noche. Bueno, pues que ya que es su última noche allí, pues dejan de lado sus puestos de trabajo y corren aventuras, ¿no? Por la granja. Así es que vamos viendo un poco pues toda esa última noche. ¿Puede que se llame así, la última noche en español? Bueno, vamos viendo esa última noche y qué es lo que van haciendo, de qué van hablando. Es curioso verlo porque ellos dos solo se relacionan entre sí durante estos 2 meses o así que trabajan en esta granja, y luego hasta el año siguiente no vuelven a tener relación, ¿no? Y entonces lo mismo, es esa última noche para ellos dos, ¿no? Entonces, y para esta relación de amistad. Y es bonito, es muy sensorial, el arte es muy bonito también, los personajes son adorables. Pues una lectura que yo disfruté muchísimo, que es de las que me han hecho falta también en este mes, así que la disfruté pues todavía más. Y por último, como lectura que he completado, porque hay otros 2 libros que no he completado, pero sí que están empezados, pues la última que sí que completé fue Muerte en la Vicaría, de Agatha Christie. Lo he leído en la edición de Espasa y tengo que decir que es mi primer encuentro con Miss Marple. Me ha gustado mucho porque me ha dado toda esa sensación a las novelas tipo pues Agatha Racing y tal, ¿no? Esta señora mayor que es pues controla de la vida de todo el mundo, que sabe perfectamente pues por qué pasan las cosas, dónde pasan y cómo pasan, y la verdad es que pues eso, con sus teorías y con sus historias, pues al final va enseñándote que es pues una mujer que tiene mucho recorrido y mucho mundo, ¿no? Parece ser, porque desde luego tiene una capacidad de deducción maravillosa, ¿no? Pero además es que es entrañable, porque por más que tú sepas que es una señora cotilla, pues no puedes más que adorarla y querer escucharla, ¿no? Así que bueno, en este caso tenemos una persona que ha fallecido en la vicaría, ¿no? Es que tal cual, bueno, es el título, ¿no? Y tenemos que averiguar dentro de este pueblo quién podía estar interesado en que esta persona falleciera, qué es lo que pasaba, y un poco pues cómo todos se ven salpicados por esta muerte y por las dudas que se plantean casi por encima de todos, ¿no? No me ha resultado como las novelas de Poirot, porque las de Poirot parecía que tenían un componente como más serio, como más riguroso, ¿no? Sin embargo, en este caso me ha parecido mucho más divertido, ya digo, mucho más pues como Agatha Racing, ¿no? En un pueblo pequeño, donde todos se conocen, donde al final las sospechas recaen sobre todos en algún momento de la obra. No sé, quizás el crimen al final eso es casi la excusa para ver un poco la dinámica dentro de ese pueblo, para conocer a nuestra protagonista, bueno, a Miss Marple, que va a ser hilo conductor en algunas de las obras de la autora.
y ver un poco, a pesar de que no está contado desde el punto de vista de Miss Marple, sino de el vicario, pues ver un poco, pues eso, todas las tramas dentro del pueblo. Así que me ha gustado mucho, lo he disfrutado, ha sido totalmente cozy mystery, está vista desde el punto de vista de personajes que no son investigadores profesionales, que no son la policía y que van un poco pues determinando sus pesquisas de una manera mucho más aleatoria y mucho más pues por los dimes y diretes y los cotilleos del pueblo, ¿no? Así que ya digo, me ha gustado muchísimo. Creo que me voy a llevar bastante bien con Miss Marple, que me va a hacer bastante gracia. Yo me he divertido mucho y creo que voy a seguir por esta línea y voy a dejar pausada un poquito la vertiente Poirot. Y por último quería hablar de los 2 libros que llevo a medias, que empecé pero no he terminado, que ya lo he comentado en el vídeo anterior y que voy a seguir leyendo en noviembre, que son El ritmo de la guerra de Brandon Sanderson y Asesino Real de Robin Hood. Son 2 obras de fantasía contundentes y de peso, de enjundia, de muchísimas páginas, de mucho texto, de mucho mundo y con mucho contenido. Entonces, poquito a poco. Solo tengo que decir que en El ritmo de la guerra seguimos profundizando en temas muy diversos. Tenemos incluso aquí tratada la salud mental de una manera muy intensa. No sé, es como un libro muy completo, tiene de todo, tiene acción ya casi desde el principio, tiene hechos que van ocurriendo y que van cambiando un poco la percepción que tenemos de algunos de los personajes. Un libro, ya digo, que desde el principio empieza enganchando y yo no sé porque voy por la mitad del libro ya a estas alturas, pero no sé cómo puede acabar esto, porque es que lleva todo el tiempo acción, todo el tiempo están pasando cosas importantes para la trama. Y además es que hemos entrado muy rápido en un contexto casi que bélico y yo no sé cómo va a terminar esto, la verdad. Va a ser difícil. ¿Cómo es posible que tú puedas mantener tanta acción o tantos momentos pico en un libro de 1400 páginas? Bueno, no sé, de momento me está enganchando un montón. Estoy súper metida dentro de la historia y seguimos, pues eso, con muchísimos frentes abiertos, muchos focos de interés y necesitas estar atenta porque se te pasan detalles, se te pueden pasar detalles. Y por otro lado, Asesino Real, una historia más reposada, más tranquila en el sentido de que sí, tiene mucho contexto, tiene mucho que contar, pero no hay tantísimos personajes y no hay tantísima acción, por lo menos en el momento en el que yo estoy ahora mismo. Sí que está mucho más centrada en explicarte el mundo, en descripciones, sí que lo ves todo desde el punto de vista de traspié y sigue siendo entrañable, sigue interesándote su vida y sigue siendo muy intensa esa relación de tú a tú, ¿no?, que tienes con este personaje principal. Así que son 2 historias de fantasía, pero con ritmos totalmente diferentes, con estructuras distintas y que se disfrutan muchísimo, pero eso, con bastante contenido, mucho peso y mucha carga emocional, ¿no?, de vínculo que generas con todos los protagonistas. Y ya está, hasta aquí mis lecturas de este mes de octubre. Me he enrollado, seguro que es un vídeo muy largo. Voy a intentar no recortar demasiado porque me doy cuenta que a veces me centro mucho en que los vídeos no sean demasiado largos, no sean, no sé, entre 18 y 22 minutos, una cosa así. Pero bueno, creo que voy a fluir un poco más y voy a dejar todo mi fangirleo intenso porque me da pena a veces cortar cosas y que no se vea o no se transmita totalmente lo que me hacen sentir los libros. Voy a esperar que este vídeo no quede demasiado largo, o que si queda muy largo os interese y os mantenga pues un poco pendientes a la pantalla. Ya digo, como he dicho antes, dejadme saber qué libros habéis leído. Si habéis leído alguno de estos que he comentado y qué os han parecido, por supuesto estaré feliz de saber vuestras opiniones. Y nada más, pues como siempre digo, os recuerdo que tenéis aquí debajo mis redes sociales y os agradezco muchísimo que estéis aquí en un vídeo más, que estemos aquí disfrutando de estas lecturas, de todas nuestras lecturas, y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!